Sexo Nómada con Maranta Rubiera. Soy Maranta Rubiera y hoy vamos a tener una conversación con Vanessa Pasos de Sex Educando. Vanessa ya estaba aquí en el programa anteriormente. Hola Vanessa, bienvenida. Hola Maranta. Encantada de tenerte aquí de nuevo. La otra vez habíamos conversado sobre educación sexual, que es otro programa que está cargado en el canal, que pueden todos escuchar buscando el link. Y justamente durante ese programa salió un tema interesante, no recuerdo si durante la grabación o entre las conversaciones que teníamos, pero salió un tema interesante que dije, no, hay que grabar un programa sobre eso, y lo llamamos los apellidos del sexo. Sí, eso fue lo que surgió creo que fue en una conversación y también en la entrevista, creo. Exacto. Ahora, no sé si los apellidos del sexo es algo que salió, que nos inventamos nosotras, o es algo que tú ya habías escuchado o como término. Pues yo no sé si lo he escuchado como término. Supongo que a lo mejor me influye que estoy haciendo ahora mismo un máster bastante extenso en sexología. Sí hablamos de que mucho en el máster mis profesores de que el sexo es un sustantivo, que no necesita de adjetivos ni de dignificaciones con otro tipo de palabras, ¿no? Que es un poco en lo que se está cayendo ahora mismo. Todo lo sexual lleva un apellido delante para como dignificarlo, ¿no? Ok, eso está interesantísimo como tema, también porque estamos un poco repitiendo cosas viejas, ¿no? Al hacer eso, digo yo. Sí, yo ahora que estoy estudiando la historia de la sexualidad, la verdad es que nos repetimos demasiado incluso, y caemos en las mismas cosas una y otra vez. ¿Verdad? Por ejemplo, y eso está interesante, la historia de la sexualidad debe ser también otro gran tema. Pero bueno, un gran tema. Vamos a quedarnos en esto de los apellidos del sexo por hoy, ¿no? Ahí soy muy aprendiz además, no soy... ¿Cómo? Que en esa parte soy muy aprendiz, de historia estoy aprendiendo, estoy en proceso. Bueno, pero bien, así es, igual siempre seguro tendrás cosas que contarnos de las que vas aprendiendo. Seguro. Pero creo que la palabra clave que has utilizado es lo de la dignificación, ¿no? Sí. Que necesitamos como darle algo para que lo podamos hacer, ¿no? Sí, porque como tenemos asociado solo lo sexual a lo erótico, a lo erótico, que además le da toda connotación pues sucia, no digna. Exacto. Estamos todavía por muchos estigmas hacia lo sexual, entonces no somos capaces de verlo muchas veces como el proceso natural y vital que es, ¿no? Entonces hay que ponerle apellidos o adjetivos o otros sustantivos delante para decir, bueno, digo sexual, pero primero digo reproducción o afectivo, o como si no fuesen inherentes, ¿no? Todo el mundo de la sexualidad. No sé, es curioso. Sí, pero tal cual. Bueno, venimos de una cultura en la que el sexo ha sido relacionado, como dices, con la reproducción, ¿no? Sí, efectivamente, el sexo parece que solo se ha dado un punto de vista reproductivo. Este punto de vista reproductivo también tiene su historia y tiene su tema, ¿no? El punto de vista reproductivo parece que solo se puede utilizar el sexo para esto, que lo demás no es sexo o que solo eso es sexo, solo la reproducción lo es. Es eso, ¿no? O sea, se ha llevado la palabra sexo sexual a donde no es, llenándola de porquerías alrededor y bueno, pues vamos a hablar de lo que parece más digno, que es reproducirse. Exacto. Y eso también ha influido incluso en lo que es el estudio anatómico de nuestros propios cuerpos, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Fíjate que por ejemplo en el tema del clítoris, que yo por fisio del suelo pélvico, por mi parte de fisio del suelo pélvico la tengo pues desde hace más años, ¿no? Pero así las primeras cositas que se ven de anatomía completa del clítoris son del año 98. Imagínate tú.
Y es muy terrible, además que toda la parte del aparato reproductor se ve desde un punto de vista reproductivo, valga la redundancia. Claro, por eso se llama así, ¿no? Claro. Por supuesto, no se asocia al placer, que eso ya es como lo peor de lo peor, ¿no? Claro, claro. Entonces, fíjate cómo anatómicamente y bueno, pienso yo más todavía en la anatomía femenina de la mujer, sí, todas estas cosas son recientes, o sea, desde lo que es el clítoris, el punto G, la eyaculación femenina. Y en hombres, que los hombres hay alguno que me discute que tiene suelo pélvico. Eso también, que en mujeres y en hombres, es muy curioso. ¿Cómo? ¿Repite? Que los hombres, a mí me han llegado a discutir que tienen suelo pélvico. O sea, que no, pero yo no tengo, y o sea, que para ellos incluso hay desinformación total. Claro, Nosotras, claro. Por supuesto, ¿no? Pero a mí me llama la atención desde la fisioterapia como ellos, lo primero que hago en una sesión con un hombre es enseñar una placa anatómica. Claro, claro. Y exacto, a mí también yo de vez en cuando que hago los talleres de suelo pélvico, exacto, los hombres me dicen, como están relacionados con el yoga, los talleres dicen, no, pero ese taller entonces no puedo venir, ¿no? Justo, a mí me pasa exactamente igual, es como, no, pero es que yo no tengo, y yo, hombre, pues entonces no sé, creo que tienes alguna confusión anatómica bastante grave además. Pero bueno, es normal porque bueno, incluso la misma ciencia está apenas enterándose de cosas, ¿no? Sí, vamos cada vez descubriendo más. Yo ahora que estoy empezando a estudiar y a ver bastantes estudios sobre eyaculación femenina, pues también veo que se empezó todo a mover desde hace relativamente poco tiempo. Ahora empieza a haber muchísima información, muchísima sobreinformación también de que para discernir un poco entre informaciones tienes que ahí sacar la perspectiva crítica, mirar estudios, pero sí que es verdad que ahora ya empieza a haber mucho más, pero que bueno, que llevamos muchos años con desconocimiento. Claro. Aunque, bueno, si vamos a tribus, si vamos a la parte más antropológica y tal, pues estas cosas ya existían, ya se sabían, pero bueno, aquí estamos que en Occidente nos tenemos que poner un poquito las pilas. Sí, a mí a veces me da la sensación de lo poco que sé de la historia, bueno, la historia humana en general, pero hablando de sexualidad, es que se nos olvidan las cosas. Pareciera, ¿no? Se nos olvidan, bueno, cuando no se tapan, claro, que también viene toda la omisión, la represión, el reprendimiento, y luego también es como que tenemos cierta, no sé, como cierto respetillo, cierto pavor a aprender de otras culturas, o lo que hacen los demás es raros, cuando no nos damos cuenta que nosotros también podemos ser los raros para los demás, ¿no? Exacto, eso está interesante, y bueno, ya yo tengo unos comentarios al respecto para el próximo clip. Pero bueno, digamos que ese es el primer apellido que le hemos dado al sexo en el programa, que es el apellido reproductivo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. El apellido reproductivo que bueno, realmente tampoco es que no nos reproducimos. O sea, yo no reproduzco, en mi caso niñas, que tengo 2 niñas, yo no he reproducido 2 niñas a mi imagen y semejanza, sino que yo he procreado. No son plagios, que también es el poder de las palabras, ¿no? Lo que también creo que hemos hablado la otra vez. Ajá. El poder de las palabras, los significados que se dan a las palabras. Yo últimamente hasta acoso a una amiga y a un amigo que tengo filólogos que les voy detrás en plan, pero explícame esto de dónde viene, cómo se ha pervertido así esta palabra, porque es muy curioso, ¿no? Cómo las utilizamos y no las utilizamos tampoco con su significado real. Imagínate. Entonces, exacto, no sería ni siquiera reproducción, sino procreación. Claro. Claro. A mí esto, por ejemplo, ahora estudiando sexología fue de las primeras cosas que bueno, pues que surgieron, de las primeras palabras y tal, y te quedas pensando y dices, pero ¿de verdad estamos tan perdidos? Imagínate, bueno, entonces... Y normalizamos cosas que no son para nada. Imagínate tú, entonces fíjate, ya el apellido mismo debería ser cambiado. Claro, y a mí me gusta analizar todo esto porque a mí me gusta descubrirme como profesional en prejuicios, en cosas que no sabes, en nuevos aprendizajes, ¿no? Me parece que todos los profesionales deberíamos hacer este trabajo de seguirnos formando, de ver dónde, pues cosas que también tenemos normalizadas y que no. Yo cuando doy un taller, un curso o estoy con alumnado,
siempre trabajo esto, ¿no? Digo, siempre observaros, porque tenemos muchas cosas, por más trabajada que tengamos nuestra sexualidad, por más que estemos en estas temáticas, siempre surgen cosas que dices, anda, fíjate, yo también tenía esto aquí instaurado en el PC Claro. y resulta que tengo que cambiar un poquito. Claro, claro. Bueno, Vanessa, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Sexo Nómada, ¿vale? Perfecto. Sexo Nómada. Regresando a Sexo Nómada, soy Maranta Rubiera y hoy estamos conversando con Vanessa Pasos de Sex Educando sobre algo que hemos llamado los apellidos del sexo. Vanessa, entonces ya hablamos de un primer apellido que era el apellido reproductivo, Sí. que le hemos estado dando nosotros en nuestra cultura al sexo por siglos, quizás, no sé. Y bueno, un poco repito esa necesidad que dijimos de tener que dignificar al sexo y no tomar el sexo por el sexo y punto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo también creo que eso se conecta mucho se parece mucho a cómo le metemos la culpa a muchas cosas, ¿no? O cómo, qué sé yo, con el trabajo, con muchas cosas, incluso en el mismo trabajo, ¿no? Sin ni siquiera hablar del sexo. Si el trabajo no te cansa, no te agota, no te estresa, ¿no? No es digno, ¿no? Digamos así también, ¿no? Sí, eso es un poco la idea de los resultados, ¿no? Que todo tiene que tener como una recompensa, como sobreesfuerzo para una gran recompensa, y estamos también en la cultura del orgasmo, ¿eh? Del orgasmo como único fin de una relación sexual y además genitalizada, porque no vaya a ser que... Sí, estamos un poco en la cultura esta del esfuerzo y del resultado. Exacto. Entonces eso también incide un poco en nuestra visión sobre el sexo. Bueno, otro apellido que hemos conversado era la parte, no sé cómo lo hemos dicho, sanitaria o... Sí, la salud sexual y que yo aquí esta parte me toca la parte educativa y sanitaria, ¿no? En salud sexual yo veo muy bien que se hable de salud sexual y que se hable de todos estos apellidos, pero me gustaría que tuviese el protagonismo los sexos y que somos seres sexuados. Pero en salud sexual sí que veo pues grandes carencias y creo que aquí nos tendríamos que centrar un poco más en llevar un poco la salud, ¿cómo te diría? Llevarla un poco de la mano con la educación. Por lo menos yo que estoy en esos ámbitos, por eso ha nacido Sex Educando, porque he visto que no podía ser una sin la otra. Uh-huh. Porque estamos yendo a los institutos a hablar de salud sexual, a hablar del preservativo, pero no estamos yendo a las aulas de infantil, no se está trabajando en primaria, no se está trabajando con ese profesorado que está día a día con niños y con niñas pequeños. Y yo creo que se está empezando tarde a hablar de salud sexual y a hablar de educación sexual y a hablar de todo lo sexual. Se está empezando muy tarde. Porque en infantil, por ejemplo, se hacen grandes trabajos sobre afectos, sobre sensaciones, sobre vivencias y no... Y eso también es educación sexual. Eso también es lo sexual. Claro, exacto. Lo que pasa es que no se conecta, ¿no? No se conecta. Uh-huh. Se conecta cuando por ejemplo, utilizamos pues eso, lo afectivo sexual, porque claro, si decimos lo sexual no incluye el afectivo, o sea, se utiliza también un poco para dignificarlo, cuando también es inherente al propio término. Claro. Entonces, ahí hay como dos apellidos, ¿no? Uno que también me habías comentado, el hablar del sexo, muchas veces se habla del sexo en su aspecto sanitario o de salud, ¿no? Sí, efectivamente, incluso en salud, pues ya ves que con suelo pélvico yo desde mi parte pues también tengo que hacer mucha parte de educación, porque viene las personas vienen muy perdidas. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que los hombres te digan que no tienen suelo pélvico, que una mujer haya que trabajar el clítoris, que no se haya trabajado el clítoris hasta los 90, o sea, es tremendo, ¿eh? Claro. Y después otra cosa, otro apellido sería la parte emocional, ¿no? Que estás nombrando un poco, ¿no? Sí, un poco la parte afectivo-sexual, que aquí siempre hay un gran debate sobre si poner el apellido al afectivo-sexual o no. Bueno, yo creo, en mi humilde opinión, yo creo que es un poquito más tema de
pues de legislación y de este tipo de cosas que de lo sexual, porque realmente si lo sexual tuviese el significado y el valor que tiene lo sexual, no haría falta poner el afectivo delante porque ya sabríamos que está ahí. O sea, está ya incluido, porque prácticamente lo que estoy entendiendo, lo que queremos decir es que el sexo incluye todo. Claro, yo es que siempre me dicen que me llevo cualquier tipo de temática a mi campo, pero para mí es que lo incluye todo. Es que realmente es es una dimensión más de la persona y por lo tanto hay que valorizarla. Lo curioso es que otras dimensiones si están valorizadas o si está valorizado si lo hablas desde la salud, pero si no la sexualidad parece que no se puede hablar, ¿no? Pues a mí me parece fundamental que de ahí parte absolutamente todo. Y ya te digo, desde la etapa infantil, si tú trabajas con un niño o niña de infantil, las emociones, la gestión de emociones, la resolución de conflictos, tienes mucho trabajo hecho. Mucho, claro. Y como persona, y como autoconcepto, y como autoestima, y su cuerpo, claro. Tienes muchísimo trabajo hecho. Claro, te ahorrarías mucho trabajo como adulto. Claro. Aún lo estaba comentando ayer con una sexóloga, el tema de que hay niños y niñas de quinto, sexto de primaria, o sea, entre 11 y 12 años, que no saben distinguir entre lo que es un tocamiento y, ¿sabes? O sea, esto es grave, ¿eh? Claro. Y esto no nos debemos ocupar de lo que es un tocamiento en adolescentes, nos tenemos que preocupar muchísimo antes, a la vista está. Claro. Ahora, tocamiento para nosotros latinoamericanos puede significar otra cosa. ¿Qué es tocamiento? ¿Ah, sí? Sí, a ver, define tocamiento para ver qué... Pues mira, tocamiento sería como que te... A ver, es que ahora estoy yo ahí con el lenguaje para intentarme adaptar. Es que te toquen, pero que te toquen que te toquen de manera que tú no quieras que te toquen y de forma, digamos, pues más llevada a lo erótico. Okay. Vale, sería pues eso. ¿Cómo lo entendéis ahí? Sí, no, o sea, aparte que es una palabra que por lo menos yo no he escuchado, ¿no? La entendí por el contexto. Sí. Pero sí, cada país tiene incluso dentro de Latinoamérica, cada país tendría su término para eso, ¿no? Pero sí, digamos que sería un contacto no deseado y muchas veces también por parte de un adulto o un niño, probablemente. ¿Pudiera ser o no? Bueno, por parte de un adulto o un niño, entre adultos, o sea, esto... los tocamientos, sí. Okay. Y es eso, tiene una connotación de que tú no deseas ese tal, o sea, que te toquen. Uh-huh. Y en niños y niñas pequeños es fundamental trabajarlo. O sea, hay que trabajar que tu cuerpo es tuyo y que desde tu cuerpo tú decides con tu cuerpo. Y los mayores no pueden decidir sobre ti. Yo ahí también, bueno, esto implica un montón de temáticas, ¿no? Para trabajar con niños pequeños. Claro. Wow, qué interesante, cuántas cosas, ¿no? Sí, es que todo sale para el tocamiento y te pueden salir 8.000 historias. Claro, sí. Imagínate tú. Bueno, Vanessa, vamos un momentito a hacer otra pausa y ya regresamos en un ratito con Sexo Nómada, ¿vale? Muy bien, hasta ahora. Sexo Nómada. Y estamos de regreso en Sexo Nómada. Estamos conversando sobre los apellidos del sexo con Vanessa Pasos de Sex Educando. Y prácticamente los apellidos del sexo son todas esas conceptos o palabras que se utilizan para dignificar el sexo, ¿no? Cuando no logramos tomarlo como es y ya, ¿no? Entonces, como valor. Como valor, dices. Sí, el sexo como valor. Como valor. La sexualidad como valor. Eso está bonito, sexualidad como valor. Entonces, voy a contar algo que creo que tiene que ver mucho con esto. Uh-huh. Hablando de otras culturas, ¿no? Sí. Yo no sé si recuerdas, hace unos años hubo un caso famoso de una violación en la India. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero hubo uno que dio la vuelta al mundo. Y yo estaba en ese momento en la India, ¿no? Estaba pasando un año allá. Sí. Y bueno, fue muy interesante porque me tocó vivir eso desde allí, ¿no? Uh-huh. Hubo mucho movimiento por parte del feminismo, digamos que incluso internamente dentro de la India fue un tema importante, ¿no?
Y por supuesto cuando hablamos de violación hablamos del extremo del tocamiento, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y me sucedió algo impresionante. Yo estaba de huésped en una casa de una familia y casualmente un día me tocó comer con el señor mayor, el padre, digamos, ¿no? Sí. Porque el resto de la familia no estaba y bueno, pues comimos ahí juntos y como pasa hoy en día en muchas familias estaba el televisor encendido. Sí. Y estaban las noticias de mediodía, ¿no? Bueno, y por supuesto el tema principal era esta violación y bueno, todos los movimientos que había alrededor de eso. Y fue una violación que fue grupal, ¿no? Fue bastante fuerte. Y bueno, la chica murió y bueno, todo un tema, ¿no? Y en eso, mientras estábamos comiendo a mediodía, empiezo a ver la actuación en televisión de la violación grupal. ¿Okay? Yo me he quedado, pero no sabía qué decir, qué hacer, porque dije, pero ya va, esto, ¿qué es esto? ¿No? Una escena donde se reproducía lo que había sucedido, ¿no? Y yo me quedé en blanco porque en la India el sexo es bastante tabú, ¿no? Sí. Muy tabú. Y nunca jamás se habla de sexo en ninguna parte, ¿no? Y de repente te encuentras que a mediodía te ves esta escena, ¿no? Yo, por supuesto, el señor mayor, yo ni me dirigí a él ni nada, porque dije, bueno, yo no estoy entendiendo qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, después lo hablé con muchas personas de distintas áreas y personas, desde las chicas feministas hasta personas que trabajan en televisión, preguntando esto, diciendo, pero ¿cómo es posible que en la India no se pueda hablar de sexo en ningún ámbito? Y a mediodía, mientras estás comiendo, te ves una escena de un gangbang, prácticamente, ¿no? Claro, que te enseñan lo peor del sexo, ¿no? Ajá, entonces, claro, me tomó mucho entenderlo y justamente eso, digamos que uno de los apellidos del sexo sería, el sexo es totalmente omitible, ¿no? O sea, no existe, a menos que sea algo que genere un problema social, ¿no? Pues sí, no conozco muy bien el contexto de la India, pero vamos, así de primeras es lo que parece, ¿no? Que en unas noticias está hablando de una violación que bueno, y que las ponga así públicamente, ya te llevas eso a lo peor. A lo peor, exactamente. O sea, a la parte, pues eso, a ensuciarlo, a no, vamos, a ponerlo como poco menos que mira lo que el sexo es, ¿no? Si no se habla de sexo como me estás contando y se pone eso, entonces ¿qué entendemos? ¿Qué pueden entender los niños? Porque hay niñas que supongo que están viendo esa televisión. Claro, también. Es que era mediodía, o sea, ese era el tema. ¿Qué es lo que se puede entender que el sexo es, no? Exactamente. Y eso para mí fue una cosa muy extrema, porque incluso yo, digamos que yo he visto cosas, ¿no? Uh-huh. Digamos que no es que me impresionó fácilmente, hasta yo estaba impresionada y bueno, tuve que preguntar a muchas personas porque yo no entendía, ¿no? Y bueno, prácticamente es eso, es como, digamos, no, en este caso no dignificar el sexo, pero ponerle un apellido, como decir, esto es lo que el sexo puede traer, ¿no? Como algo terrible, como la violación, como el acto más extremo de abuso del ser humano y violento, y sí, es terrible que pongan esto, además, si no hay una mínima educación, que lo pongan a la vista de niños y niñas pequeñas, de adultos. Adultos incluso. También, claro. Para todos es política del miedo, usando un acto absolutamente terrible y deleznable. Pero imagínate tú, o sea, cómo se pueden ir poniéndole, exacto, esos adjetivos y esas, ¿no?
esas connotaciones al sexo y ahí a nivel masivo, ¿no? Sí, además es eso, es lo que dices, a nivel masivo y a nivel de miedo, de generar miedo, de no, mira, esto es lo que te muestro que es. Si hay omisión, por otra parte, o sea, si no hay un mínimo de educación sexual, tú te quedas con lo que ves. Claro, y mira, ¿no? Efectivamente. Entonces sí, te quedas con lo que ves y lo que ves es terrible. Entonces, claro, ¿quién querría? Claro. Aparte que se va al sexo que se hace, o sea, ni siquiera, ¿sabes? En la educación sexual también se trata el sexo que somos y el que se tiene y el que se hace. Entonces otra vez es llevarlo a actos terribles asociados a la genitalidad, al abuso, a la violencia, pues a lo más terrible del ser humano. Exacto. Y entonces fíjate, ¿no? Y claro, ahí te pones, ahí un poco conecto con lo que había dicho antes. De cómo nos olvidamos, ¿no? Este es un lugar donde geográficamente estaba el Kama Sutra, estaban todas estas cosas, ¿no? Sí, es eso, es como históricamente cómo nos perdemos y cómo incluso hay comportamientos regresivos, cómo volvemos a cometer, digamos, los mismos errores, que no utilizamos la historia para aprender. Exacto. Cuando ya está todo inventado no usamos la historia para aprender o para ver otros caminos o para tal, ¿no? Sino que volvemos a cometer una y otra vez los mismos errores y a veces cayendo en peor. Exacto. Entonces eso es lo que puede impresionar, ¿no? Que quizás uno dice, la cultura o el lugar donde se hablaba de todo lo que eran las técnicas del Kama Sutra, del placer erótico, del esto, del otro. Sí, la cultura está claro que es un factor muy importante en la construcción de lo que entendemos sobre la sexualidad. Exacto. Porque estamos empapados de cultura, totalmente. Ese es el tema, ¿no? Que habría que a veces extrapolar un poco lo sexual de ahí, vamos a estudiarlo. Yo soy una gran defensora de que la asignatura de educación sexual esté desde las primeras etapas de la vida, porque para trabajar todo esto, ¿no? Incluso para ver las diferencias culturales, para analizarlas, incluso para verlas desde diferentes perspectivas, porque al fin y al cabo el trabajo de la diversidad viene de eso, ¿no? De que tú y yo somos mujeres, pero tú y yo somos diversas y a lo mejor muy diferentes en muchísimas cosas. Claro. Y creo que esto es muy importante y que a través de analizar este tipo de cosas de otras culturas, de otras creencias, de otras formas de ver el mundo, pues es muy interesante para construir un concepto de lo que la sexualidad es globalmente, ¿no? Globalmente, y lo que es la propia sexualidad también, ¿no? Claro, efectivamente, porque esto que tú y yo acabamos de hablar, que nos parece aberrante, pues a lo mejor se lo preguntas a un indio y no lo ve tan, ¿sabes? Y nosotros nos quedaríamos escandalizadas y una persona india te diría, pues no sé, esto es que el sexo es esto, yo qué sé, sé por dónde te puede salir, ¿no? Obviamente, porque para ponerlo en televisor y que no, o sea, pero fue exacto, yo quedé escandalizada, esa es la palabra. Claro. Y para escandalizarme a mí, mira que hay que hacer. Bueno, Vanessa, vamos un momentito a una pausa y ya regresamos. Sexo Nómada. Y estamos regresando en Sexo Nómada. Estoy conversando con Vanessa Pasos, de Sex Educando, que nos está llamando ¿desde dónde está? Coruña geográficamente, exacto, ¿no? Galicia, España. Exacto, vamos dando la vuelta. Y entonces, hablando de los apellidos del sexo, no sé si tienes algún otro apellido. ¿Habrá algún apellido bonito? Pues claro, a ver, todo lo que contiene la sexualidad es bonito realmente. Uh-huh. Bueno, de entrada, bueno, también hay cosas, pues también hay lo positivo y lo negativo como en todo, pero en la sexualidad entran cosas, yo qué sé, como la convivencia, como la comunicación, como el gozo, como pues compartir, pues como lo hedónico, lo erótico, por supuesto, los afectos, las sensaciones, todo, entra absolutamente todo. Sí, es que somos personas conformadas en muchas dimensiones y para mí la sexualidad es básica, es una dimensión más.
Desde que nacemos, que el propio parto es un acto sexual hasta que morimos. Claro. Claro, y lo interesante de la sexualidad es que es una dimensión, como dices tú, pero muy también permeable, en el sentido que entra y sale de otras dimensiones del ser, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso, bueno, me parece fascinante también, ¿no? Sí, para mí es fundamental trabajar todo esto, trabajar todo lo que la sexualidad es para salir de esto que hablábamos, ¿no? De la educación en el miedo, en la represión, de ambos sexos además. Y me parece que deberíamos naturalizar más, sensibilizar más y también hablar también y sobre todo hablar de lo positivo. Vamos a hablar de lo positivo, a valorizarlo, porque si tú te valoras, tú también sabes lo que no es un valor para ti. Claro, claro. Y ahí ya estás haciendo un trabajo de prevención. Claro, claro. Y de crecimiento, ¿no? Efectivamente. Hay otro apellido que se me ocurre que se está hablando también ahorita. Yo como vengo un poco, me muevo en el campo del cuerpo, del yoga, está el tema del tantra, ¿no? Sí, yo ahí sí que no controlo mucho el tema de tantra. Sí. Bueno, vamos a decir neotantra, ¿no? Porque tantra en sí es como otra cosa, pero el tantra que estamos conociendo ahora en Occidente. Sí. Y fue interesante porque hablando con un colega, ¿no? Que también trabaja a nivel de sexología y sí. Prácticamente nos estamos dando cuenta que el tantra como se está trabajando aquí en Occidente es un poco como llevar el sexo a lo sagrado, que sería otro apellido, ¿no? Sacralizarlo y una vez más es como para tener una excusa o algo para dignificarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, este tema del tantra, o sea, en realidad, cuando te pones a analizarlo, por supuesto, depende de cómo se practique y todo, ¿no? Pero lo que se ve comúnmente es como decir, bueno, ahorita vamos a volverlo algo sagrado para poder follar, ¿no? Sí, pues no lo había analizado hasta ese punto porque claro, no conozco, pero bueno, es otro apellido que observaré. Ese es otro apellido que está pasando mucho, por supuesto, no en todos los ámbitos y no todo el mundo, no, obviamente. En todas las culturas, supongo, claro. Pero en muchas cosas que estamos viendo ahora con el tantra que se está poniendo de moda aquí en Occidente, pasa mucho eso, ¿no? Que bueno, ahorita como es algo sagrado, entonces sí, ¿no? Puedo follar tranquila porque es sagrado. Claro, el tema de sacralizar el sexo yo creo que también es una historia muy antigua, ¿eh? Claro. Porque yo creo que también se ha caído un poco en el único objetivo de la procreación por esto. Vamos a utilizar el sexo solo para tener niños y, ¿sabes? Y para reproducirnos. Ya, claro, el gozo, digamos que el gozo ilodónico es lo más vejado en el sexo. Sí, bueno, porque es como eso que habíamos hablado antes del resultado, ¿no? Que el placer parece no ser un objetivo, ¿no? Sí, en vez de, no, además es que lo ponen como objetivo en vez de como recorrido. Uh-huh. Sencillamente, ya lo ponen como el placer está tan denostado que si sientes placer incluso con la comida es como ¡ah! Sí. ¿Sabes? Ya hay palabras que las pervierten hasta tal punto que es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, fíjate una cosa interesante. Yo practico Shibari, ¿no? Sí. El bondage japonés. Y hay unas ataduras específicas en Japón, ¿no? Que trabajan la vergüenza, ¿no? Ah, sí, anda, qué curioso. Sí, es muy interesante. No conocía esa parte. Sí. Y eso es un tipo de atadura, unas formas específicas. Pero claro, en Japón, no sé, mostrar la axila genera vergüenza, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, obviamente, yo tomé un taller de un atador europeo famoso que fue a Japón, aprendió muchísimo y vino de regreso a Europa
Y intentó reproponer esas cosas aquí. Y fue muy interesante el que dedicó a la vergüenza, porque dijo, obviamente yo aquí no puedo mostrar la axila como algo que dé vergüenza, ¿no? Porque nadie le va a dar vergüenza mostrar la axila aquí, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es una atadura que no funciona de la misma manera aquí. Y tuvo que ponerse a analizar qué pudiera generar vergüenza, ¿no? En este lado del mundo. Y una de las cosas, bueno, en realidad un poco todos empezamos a analizar eso. Y una de las cosas que pudieran generar vergüenza y que después la interpretamos con las cuerdas es el hecho de mostrar placer por algo que no debería darte placer. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Es como que a mí esto no debería gustarme, sin embargo me está gustando mucho. Eso me da vergüenza, ¿no? Efectivamente, ahí entran grandes temas de reprendimiento, incluso de formas nuestras de expresión del placer, por eso, por creencias que tenemos, por límites que tenemos, por temas establecidos, por la satanización del goce, del disfrute, claro. Sí. Tiene todo su sentido, porque en Occidente se han ocupado bien de instaurar esto. Sí, por eso. Entonces, imagínate tú cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer ataduras, ¿no? O trabajar las ataduras de manera que, si queríamos trabajar ese aspecto, ¿no? De la vergüenza, que las personas muestren placer por algo que no deberían sentir placer, ¿no? Por algo que no deberían, es que es curiosa ya solo la frase, es como que no deberían. Es como, exacto, esto no debería gustarme, pero cómo me gusta, ¿no? Sí. Bueno, hay una, en Venezuela por lo menos se dice cuando algo te da mucho placer, por ejemplo, qué sé yo, a veces cuando te rascas el oído que te picas, ¿no? Sí. Eso genera mucho placer, ¿no? Sí, hombre, claro. Y entonces en situaciones así, uno dice, ay, esto tiene que ser pecado, ¿no? Sí, es verdad. Pero esta expresión también se dice en España. ¿Ah, sí? Esto es pecado, o esto debería ser pecado. Esto tiene que ser pecado porque me da demasiado placer, ¿no? Sí. Así que bueno, así estamos. Hay mucho trabajo que hacer, Vanessa. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, quisiera que compartieras con los oyentes tus contactos, tu página o cómo pueden entrar en contacto contigo. Pues mira, me podéis encontrar en www.sexeducando.com o .es. Me podéis encontrar en Twitter como @sexeducando. En Facebook también estoy como sexeducando. Y en Instagram también estoy como sexeducando. Vale, entonces la palabra clave es sexeducando. Efectivamente. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar de vuelta aquí en Sexo Nómada. Por difundir y por el trabajo que estás haciendo. Y seguimos adelante, pues. Muy bien. Bueno, hasta la próxima, Vanessa. Hasta la próxima, Maranta.